de muchos de los edificios que forman conjuntos arquitectónicos importantes como los de El Mundo Perdido o la Acrópolis Norte, que tienen un inicio desde el año 500 a.C. y que llegan a tener una evolución continua de su espacio arquitectónico hasta bien entrado el periodo clásico, hasta más o menos el año 600 después de Cristo, cuando revisamos justamente algunas de las últimas modificaciones en estos conjuntos arquitectónicos. Algo particular que revisábamos la sesión pasada era justo la presencia o influencia cultural del centro de México hacia Tikal, ¿no? Platicábamos en la sesión anterior la evidencia que existe en Tikal acerca de elementos de origen teotihuacano. Hablábamos de cerámica, hablábamos de obsidiana y de manera muy particular, que era lo que nos interesaba, elementos de tablero talud en la arquitectura de Tikal. Y finalmente quedamos ahí en esa discusión de si en realidad existió una presencia o solamente una influencia de carácter cultural acerca de Teotihuacán con el resto del área maya. Espero que ya hayan leído, ahora sí, el texto de David Stuart acerca de los extranjeros, la llegada de los extranjeros, ¿no? Como lo titula David Stuart. Vamos a repasar ahorita justamente la historia después de Siyaj Chankawil, ¿no? Este gobernante llamado Cielo Tormentoso por algunos textos, que hacia el año 436 después de Cristo muere, pero durante su gobierno y sus herederos, los siguientes gobernantes de Tikal, buscarán una política expansionista a través del ejercicio del poder, principalmente militar, para controlar una región, primeramente perimetral, de la zona, y después extender incluso un poco más allá de las fronteras del Petén, lo que sería la influencia de Tikal. Vamos primero con mapas. Que ya lo reconocen perfectamente bien, lo hemos visto en todas las sesiones, que es nuestra área maya, y en donde los puntos en rojo nos representan las zonas arqueológicas más importantes del preclásico. Esto que serían las que ya muchas de ellas definimos como ciudades. El siguiente esquema, que ya también lo vimos en la primera sesión, es el mismo mapa, pero durante el periodo clásico, es decir, entre el año 200 y 900 después de Cristo. Y este es el gran cambio que ya platicábamos en sesiones anteriores. Para el periodo clásico, muchas de las ciudades preclásicas son abandonadas. La cuenca del Mirador, de manera muy particular, se abandona, pero muchas otras ciudades logran sobrevivir a algún tipo de cisma existente entre el preclásico y el clásico, así como Uaxetún, Calakmul o la misma Tikal, y es durante el clásico cuando tienen su máximo esplendor. Es en este periodo cuando también se da justamente la generación, la génesis de muchas nuevas ciudades que van a encontrar durante el periodo clásico su máximo esplendor. Es ahí este esquema, es ahí este mapa, donde encontramos en todos los puntos en rojo entidades políticas, algunas de ellas solamente del clásico temprano, algunas de ellas del clásico temprano y tardío, algunas otras llegarán hasta el clásico terminal, algunas muchas, de hecho, lo que ya veremos hasta el segundo módulo, será justamente lo que pasa en ese clásico terminal entre el abandono de muchas ciudades clásicas, de las grandes capitales del área maya como Calakmul, Tikal, Palenque y Copán, y que van a nacer nuevas ciudades en todo el territorio maya por posiblemente muchos cambios políticos y migraciones importantes que todavía estamos en estudio y todavía no lo sabemos del todo claro, ¿no? Cómo se dan estos esquemas. Esto es lo que vamos a ver ahorita. A partir de ahorita vamos a ver a estas ciudades del periodo clásico, las que están viviendo contemporáneamente con las otras, y algo muy importante en este esquema con respecto al anterior es que prácticamente todas las subdivisiones que tenemos en nuestro territorio maya, en toda el área maya, presentan ciudades, están ocupadas, a diferencia del esquema anterior, donde hay muchas regiones en donde al menos arqueológicamente todavía no contamos con información de la presencia de ciudades importantes. No significa que estuvieran en despoblado, ojo con eso, pero para este momento prácticamente toda el área maya está densamente poblada con de menos una gran capital.
que esto es algo importante, ¿no? Que es lo que referimos en el esquema. Esto es Tikal. En su ubicación, platicábamos ya en la sesión anterior, la región del Bajo Santa Fe, y a partir del clásico tenemos otra fuente de información que ya estuvimos tocando en la sesión pasada, que sería la epigrafía. Los textos glíficos dejados por los mayas de Tikal nos generan mucha información contextual que nos ayuda a amarrar los procesos arquitectónicos. Y esto es lo que estamos revisando en este momento. De hecho, los nuevos dos documentos que les llegaron, ¿no?, que hablan sobre Tikal, hablan justamente de este amarre, de la parte histórica y de la parte arquitectónica. Esto es Tikal, y la referencia ahora que vamos a ver a través de una serie de líneas de conexión es de las relaciones de carácter diplomático que aparecen en los contextos glíficos de Tikal. Sabemos que Tikal tuvo relaciones primeramente diplomáticas con Uashiactún, y ya sabemos la historia, 378 después de Cristo y la conquista de Tikal sobre Uashiactún, pero antes y después de la conquista hubo relaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, las demás serían hacia la ciudad de Naranjo y la ciudad de Yaxca hacia la parte oriental de la zona del Petén, y a una mayor distancia aparentemente hay relaciones importantes entre Tikal con Palenque, aunque estas, la epigrafía hoy en día, parecen mostrar otras serie de evidencias, otros caminos. Esto todavía está en investigación. Otras más, las de Tikal con Ceibal y las de Tikal con Copán, que ocurre algo importante que vale la pena mencionarlo. En Tikal todavía no existe, hasta donde yo sé, un texto que hable de algún gobernante de Copán, pero en Copán sí se habla de Tikal, por lo que entendemos que podría existir justamente una relación diplomática entre ambas entidades políticas. Y posiblemente, esto es mera hipótesis, Tikal pudo haber sido una ciudad de mayor rango con respecto a Copán, por eso se menciona en Copán y no en Tikal, pero esto es meramente hipotético y falta más investigación, claro, encontrar más textos glíficos y todo esto. La siguiente relación serían las declaraciones explícitas de jerarquía, cuando, más allá de una relación política, existe un gobernante de una ciudad que se hace llamar el Sajau del gobernante de Tikal. Sajau es como un gobernante menor, y esto también aparece registrado en los textos glíficos de Tikal. Por ejemplo, las relaciones se dan con la ciudad de Ucanán y con la ciudad de Motul de San José, hacia la parte suroeste y sureste de la zona del Petén. Estas relaciones serán muy importantes porque durante un tiempo Motul de San José fue una entidad política que estuvo muy apegada a Tikal, pero cuando Tikal fue derrotada por Calakmul, entonces Motul de San José cambió su papel, digamos, político y se asoció con Calakmul. Cuando otra vez Tikal vuelve a lograr su autonomía, sobre todo su independencia política y económica, vuelve Motul de San José a asociarse con Tikal. Entonces, esto es, digamos, una historia política que podemos encontrar en cualquier momento histórico en todo el planeta, ¿no? Y que lo encontramos, claro, en el área maya. Las siguientes relaciones son aquellas que nos hablan de relaciones de parentesco. Esto es algo muy interesante porque sabemos que algunos miembros de la élite gobernante muchas veces salieron de Tikal para ir a fundar su propia dinastía gobernante en otras ciudades. Existen otros textos bíblicos en donde también encontraremos relaciones de parentesco a través de contactos o relaciones matrimoniales. Es decir, que una mujer de élite es enviada a casarse con un gobernante de otra entidad política, ¿no? Esto aparece también en los textos glíficos. En el caso muy particular de Tikal, el más importante podría ser, claro, la referencia de Tikal con Uashiactún, en donde ya platicamos, el jefe militar de Tikal es el que conquista Uashiactún, y sus hijos son los herederos al trono, y aparentemente por ahí pudo haber existir un lazo de parentesco. Otro más con las élites gobernantes de Yaxca, y un caso muy particular es el que se da entre Tikal y Dos Pilas, porque hasta donde entendemos los textos glíficos, parte de la élite gobernante de Tikal, al momento de la conquista o de la derrota de Tikal por Calakmul, este grupo de élite sale de Tikal
y con el apoyo mismo de Calakmul va a fundar una nueva dinastía gobernante en una ciudad preexistente, que es Dos Pilas. Por lo que pareciera ser, existe un cambio de poderes en Dos Pilas y se va ahora a ubicar en la ciudad de Dos Pilas una élite gobernante que procede de Tikal. De hecho, el mismo glifo emblema de Tikal es el mismo glifo emblema de Dos Pilas. Y esto hace una referencia justamente de una misma, al menos aparentemente una misma línea dinástica. Algo importante es justamente el siguiente esquema, porque Dos Pilas va a volver a aparecer en nuestro siguiente esquema, que es el de la guerra. Los conflictos políticos que generan una beligerancia y finalmente un conflicto bélico entre ambas entidades políticas, o más de una, como se dio en el caso, por ejemplo, de Tikal. En la información epigráfica, la más importante de la información es, claro, la de Tikal Huachaktún, la de Tikal con Xultún, la de Tikal con Arajo, la de Tikal con el Sots y la de Tikal con el Perú. Si se dan cuenta, esta referencia política es en un radio, digamos, muy cercano a lo que sería la gran capital, la ciudad de Tikal, en donde esto fue la política justamente de Siyaj Chankawil. Primero, dominar todo el contexto perimetral de un perímetro próximo a la ciudad capital, a la ciudad de Tikal, y la siguiente política expansionista es irse a más, a una extensión mayor, ¿no? Cruzar estas fronteras. Y esto es la siguiente imagen. Sabemos que existen conflictos beligerantes registrados entre Yaxchilán y Tikal, entre Tikal y Dos Pilas, entre Tikal y Caracol en Belice y entre Tikal y Claro, su gran némesis, la gran capital de Calakmul. Los textos líficos no son del todo claros. En Yaxchilán se menciona la captura de un personaje de alto rango de Tikal, mientras que en Tikal nunca se menciona, por supuesto, que hubo un conflicto con Yaxchilán y que se perdió a alguien de alto rango que haya sido capturado. También sabemos que muchos de los textos líficos, como bien decía el doctor Jaime Litvak hace muchos años, son propaganda política, ¿no? Y finalmente podríamos pensar que una ciudad tan pequeña como Yaxchilán, en el momento en que dice haber capturado a alguien de prestigio, a alguien de la élite de Tikal, la verdad es que Yaxchilán es una entidad política muy pequeña, como que difícilmente pudiera haber tenido la fuerza o la fortaleza para lograr ese cometido. Mas, sin embargo, bueno, finalmente aparece en el registro de los dinteles de Yaxchilán este evento. El siguiente, otra vez, platicamos el caso Tikal Dos Pilas. Esto va a ser algo que generará entre ambas dinastías políticas siempre una tensión. Con el tercer enemigo de Tikal, con la presencia de Calakmul, la tensión entre Dos Pilas, los gobernantes de Dos Pilas y los gobernantes de Tikal, durante al menos 150 años, siempre fue demasiado tensa, generando conflictos de beligerancia entre ambas entidades políticas. Sí. Bueno, en tu opinión, aquí podemos ver que en el área maya, realmente en América, no existe algo así como un Atila, un César, alguien que haya conquistado un territorio tan grande. O sea, ¿por qué aquí, en este lado, no encontramos a alguien que se haya dado como la tarea de conquistar un territorio tan grande? O algo así, o sí existe. Pues sí, sí existe, pero en el posclásico con los mexicas, ¿no? Ahí te puedes encontrar un Tizoc, un Axayacatl, ¿no? Un Moctezuma y Huicamina, que son los principales protagonistas de la expansión del Imperio Mexica. O sea, ¿Y el territorio es como comparado con el tamaño del territorio? No, nunca con lo que alcanzó Alejandro Magno, por ejemplo, o Atila, ¿no? En cuanto a superficie. Pero para la escala de Mesoamérica, sí. Eso es lo que hay que tener muy presente, ¿no? Cuidado con estas escalas, ¿no? Y si hablamos de un preclásico, si lo que platicamos toda la sesión pasada, a la cual no asististe, si platicamos, si hacemos un poco caso a lo de la sesión pasada y al documento que tiene, según la hipótesis de David Stewart, justamente hablaríamos de que un búho atlas pudo haber sido para el periodo clásico ese Atila para el mundo mesoamericano, ¿no? Pero nos falta muchísima información, ¿no? En ese aspecto.
Tenemos más información ya para los mexicas, pero en época temprana, híjole, difícil, ¿no? Sí. Una pregunta, si no Fuerte. estoy equivocada, Sí, alto. no había rueda, por lo tanto no había carros, no había animales de carga, por lo tanto no. ¿Cómo hacían la guerra sin poder llevarse todas, o sea, a pie cada A pie, soldado? cargando, claro, así como se hizo la edificación, igual, cargando, a veces con mecapal, ¿no? Lo que serían los materiales de construcción, todo fue con la fuerza humana nada más, no había fuerza animal, ¿no? En ese sentido, ¿no? A menos que hubieran domesticado unos jaguares, ¿no? Bueno, eso hubiera sido... Bueno, regresando al tema, la otra referencia que la vamos a ver ahorita en detalle es la guerra entre Tikal y Caracol y la guerra entre Tikal y Calakmul. Calakmul es en realidad la más grande ciudad del área maya en cuanto a extensión, aparentemente también en cuanto a población y en cuanto a grandeza arquitectónica, ¿no? Ya platicaremos más adelante acerca de ella. Y esta guerra entre Tikal y Calakmul al menos pareciera ser la más referenciada, la más registrada, no solamente por estas dos entidades políticas, sino por muchas otras entidades políticas que hablaron de este conflicto, ¿no? Es como si hoy en día leyéramos un periódico y encontráramos justamente en los encabezados de todo el mundo las sanciones económicas que está haciendo Estados Unidos con Rusia, ¿no? Por el problema político, y que lo encontramos en todos los diarios del mundo, ¿no? Todo el mundo habla de eso. Entonces, algo similar está pasando acá. Las dos entidades políticas más grandes, más importantes y más poderosas entran en conflicto, por supuesto, todo el mundo habla de ello. Y eso es lo que encontramos en el registro epigráfico de casi toda el área maya, casi toda esta región, al menos esta región central, la zona del Petén, habla de este conflicto. Esta es la estela 10, fechada hacia el año 517 después de Cristo, y esta estela es muy interesante, se encuentra en la plaza central de Tikal, frente a la Acrópolis Norte, y nos presenta a una serie de, a un individuo ricamente ataviado, con un gran tocado de largas plumas, que por la longitud de las mismas podríamos identificar que son plumas de quetzal. Lleva un yelmo que aparentemente le protegía incluso la barbilla, lamentablemente el rostro está perdido, y el personaje está representado frontalmente. Podemos observar todavía lo que serían los hombros, parte del brazo izquierdo que está fracturado, pero el brazo derecho está completo, aquí está el codo, está flexionado y levantado hacia arriba y está sujetando algo en su mano. Muy similar como el Siyak Chancawil de la estela 31 de Tikal que revisamos la sesión pasada, que igual estaba sujetando una especie como de cadena en la parte superior. Lleva un riquísimo pectoral aquí, un gran braguero con faldellín, con una serie de hachuelas y aparentemente un tipo a lo mejor de máscara sobre la pelvis. Se observan las piernas y los pies abiertos. Esto es algo muy característico en las representaciones mayas. Cuando aparece una representación frontal, el individuo casi siempre aparece con los pies abiertos, ¿no? Con las puntas de los pies hacia afuera, y invariablemente el rostro casi siempre de perfil. En el 99% de las representaciones frontales de un individuo en el arte maya, siempre aparecerá el rostro de perfil, ¿no? Les será más fácil posiblemente la ejecución de un perfil que de un rostro frontal. Solamente, y ya lo veremos, solamente los mayas de Copán llegaron a hacer una perfección en cuanto a la representación anatómica humana en sus estelas tridimensionales. Ya lo veremos más adelante. Este personaje está acompañado de dos textoglíficos que flanquean los cantos o los laterales de la estela. Aquí se ve parte de los textoglíficos. Y algo muy particular es que este personaje no es un gobernante de Tikal. Hasta donde se presume, este personaje lleva por nombre Calomté. Calomté es un título dentro de las dinastías gobernantes mayas, pero este personaje lleva el nombre de Calomté. Y se trata de un jefe militar de Tikal. Algo muy particular también. Así como Siyak Kak, este es un jefe militar que por sus victorias en guerra y captura de cautivos es tan importante para la expansión política
y militar de Tikal, que es representado, que se le dedica un monumento como una estela que es colocado en la plaza central de Tikal. Imagínense esa importancia, la importancia de este individuo, que no siendo un gobernante, está siendo representado justamente con, incluso, vean este detalle, ¿lo identifican? Un individuo recostado sobre su pecho, con las piernas flexionadas y atadas, así como los brazos que van por la espalda y también se presumen están atados. Lleva un cordel sobre el cuello, cuya cuerda cuelga sobre el pecho, y que se presume este es uno de los cautivos. Claro, siempre se representan a los cautivos de alto rango que son capturados. Esto es solamente para enfatizar justamente esta política expansionista, que a partir de Siyaj Chankagui, el de la Estela 31, Tikal va a generar, a través del poder, de la coerción y del ejército, va a generar un poder y un control prácticamente en toda la zona del PT, teniendo solamente a un gran rival, que sería la ciudad de Calakmul. Hacia el año 537 sube al trono de Tikal un gobernante llamado Wak Chankagui. Este gobernante será muy importante en la historia de Tikal por los acontecimientos a futuro. Morirá hacia el año 562 y morirá de la mano de posiblemente Calakmul o Karakol. Parte de la historia es esta. Ubicando otra vez a Tikal y su gobernante Wak Chankagui van a Karakol y son invitados de honor en el asiento de poder del nuevo gobernante de Karakol. Significa que es un diplomático que va como testigo de la entronización del nuevo gobernante de la ciudad de Karakol. 3 o 6 años después, no recuerdo exactamente, le hace la guerra el gobernante de Tikal, Wak Chankagui, al gobernante de Karakol, al que él mismo había visto cómo se entronizaba. No sabemos qué ocurrió en ese momento, pero sabemos que después de una relación política en donde es invitado de honor el de Tikal para ver el asentamiento o la entronización del gobernante, este mismo después le hace la guerra al gobernante de Karakol. El gobernante de Karakol no es capturado, sabemos, y aparentemente Karakol va a esperar una fecha específica llamada Guerra de Estrellas, donde se está esperando que aparezca la estrella Venus como estrella matutina en su primer día. Aparentemente esto era un buen augurio para hacer la guerra, y esperando justamente ese momento, el gobernante de Karakol le hace la guerra ahora al gobernante de Tikal. Históricamente, ¿qué sabemos? Y arqueológicamente, ¿qué sabemos? Sabemos que Karakol no es tan grande, no es tan fuerte como para hacer la guerra, afrontar a Tikal, que ya es todo un monstruo militar, y que Karakol es una ciudad que apenas va naciendo y apenas va creciendo. No tiene ni el número de población, ni pensamos, ni siquiera una fuerza militar como para hacerle frente justamente a la ciudad de Tikal, para enfrentar a este gobernante. Según el altar 21 de Karakol, el gobernante de esta ciudad esperó y registró con este glifo, que leeríamos como Chak Ek Kap. Chak significa acheo, como golpear, achear o golpear. Ek significa estrella, y de manera particular es el nombre de la estrella Venus. Y Kap es el glifo de la Tierra, que sería este de acá. La imagen es esta especie como de W con dos cuentas circulares. Este es el glifo de Venus. Del glifo de Venus están cayendo chorros de agua, y recordemos que una línea punteada representa sangre, es decir, chorros de sangre. Podrían hacer énfasis a guerra, y que de la estrella Venus está cayendo sangre sobre el nivel de la Tierra. Este otro glifo sería el glifo de Chak, como acheo, como golpe.
En los textos glíficos mayas, regularmente, el glifo de la tierra se sustituye con el glifo emblema de la ciudad que se está conquistando. Y así sabemos a quién se le hizo la guerra. Una nueva interpretación de este glifo es que significa destrucción, destrucción total. En lugar de solamente una referencia de carácter astronómico, ¿no?, del símbolo de Chak como una referencia del primer día como estrella matutina de Venus, como un buen día de augurio para salir victorioso en la batalla, hoy se piensa que este glifo puede representar justamente totalmente la destrucción, totalmente el colapso hacia las ciudades. Ciudad en maya se lee como Chen. Chen también significa pozo en el maya, pero este glifo a veces aparece acompañado por la palabra Chen, por lo que todo parece indicar que es una referencia a la destrucción de la ciudad. Insisto, Caracol no tiene la capacidad de hacerle la guerra y sobre todo destruir a una ciudad como Tikal. Este es el altar 21 de Caracol, en donde aparece este glifo en la referencia justamente de la guerra entre Caracol y Tikal. Lamentablemente está muy deteriorado. Observen cómo hay muchas zonas en donde no se pueden observar los cartuchos glíficos, pero en las zonas en donde todavía se les puede dar lectura, a últimas fechas hace ya como 15 años, bueno, pudieron ver quién era el verdadero protagonista de esta guerra. Hacia el año 562, sabemos que el verdadero protagonista de esta guerra fue la ciudad de Calakmul. Calakmul, asociado con Caracol, entre ambas entidades políticas, le hacen la guerra a Tikal. Logran penetrar la ciudad, capturan a Huac Chancagüil, aparentemente le dan muerte, hacen sacrificio de él, y a partir de este momento van a pasar aproximadamente 150 años para que Tikal vuelva a ser autónomo e independiente. A partir de este momento, prácticamente, Calakmul va a ser la ciudad dominante de toda la zona del Petén, incluso un poco más allá de la región del Petén, más allá de las fronteras de lo que sería la región del Petén. Pero la verdadera historia es en realidad un cuento de tres, porque entre la ciudad de Calakmul, Caracol y Dos Pilas van a formar una especie de cerco y de alianza política y militar para evitar que Tikal vuelva a resurgir. Siempre comento algo. Imaginen que si fuera una especie como de bullying y hubiera tres chamacos que le están dando empujones al chamaquito más débil en ese momento. Eso mismo es lo que está pasando en este momento en la región. Cuando no es Caracol quien golpea militarmente a Tikal, es Calakmul, y si no, es Dos Pilas. Y así se van rotando prácticamente en la historia. Penetran a Tikal y la saquean, penetran, la saquean, capturan a los gobernantes, capturan a gente de élite, y en los registros epigráficos de las tres entidades políticas aparecen personajes de élite de Tikal que han sido capturados, han sido llevados a estas ciudades capitales y han sido presentados como cautivos y después sacrificados. Esta historia va a durar más o menos 150 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que se entroniza un gobernante llamado Nun Pujol Chak en Tikal. Este gobernante trae casi 100 años después, trae toda la intención justo de liberarse del yugo de Calakmul. Todo pareciera indicar que su estrategia es pegarle justo a la ciudad política más débil, en este caso la ciudad de Dos Pilas. El primer conflicto de beligerancia, una vez que logra generar un ejército, un Kolchak, es justamente hacerle la guerra al gobernante de Dos Pilas. El gobernante de Dos Pilas no es capturado, logra salir de la ciudad y después regresa a Dos Pilas. Cuando regresa a Dos Pilas, pide ayuda a Calakmul y Calakmul hace la guerra a Nun Kolchak.
Nunukolchak no es capturado, pero sí es derrotado. Aparentemente Nunukolchak sale de la ciudad de Tikal. Durante mucho tiempo se pensó que la salida de Nunukolchak haría referencia a la presencia de este personaje o este individuo en Palenque. Hoy sabemos que el registro de un tal Nunukolchak en Palenque es un homónimo que fue gobernante de Tortuguero, si no me recuerdo, de Pomoná, y que fue un cautivo presentado por Kilish Canal Pakal, uno de los gobernantes más importantes del área maya y de la ciudad de Palenque. Así es que no sabemos hacia dónde se fue en realidad Nunukolchak. Sabemos que salió de la ciudad para después regresar aproximadamente 10 años después. Una vez que regresa Nunukolchak, le vuelve a hacer la guerra a Dos Pilas. Y pasa la misma historia. El gobernante de Dos Pilas no es capturado, sale, huye. Nunukolchak regresa a Tikal y ahora la fuerza en conjunto de Dos Pilas y Calakmul le hacen la guerra a Nunukolchak. Resultado final. Después de este segundo conflicto, ya entre las dos entidades políticas unidas, Nunukolchak, sabemos, es capturado y es sacrificado. Aparentemente hacia el año 679 después de Cristo, muere Nunukolchak de manos de los gobernantes de Dos Pilas y de Calakmul. Pasarán 3 años y lo que todo parece indicar, su hijo primogénito y descendiente directo heredará el trono de Tikal. Este personaje se llama Hasan Chankawil y será en realidad el verdadero protagonista de una liberación y un renacimiento de la ciudad completa de Tikal. Hasan Chankawil. Esta es la ciudad de Tikal que revisamos la sesión pasada, durante el preclásico y el clásico temprano, conjuntos como la Acrópolis Norte, la Acrópolis Central, que la vamos a revisar el día de hoy, y el conjunto del Mundo Perdido con el Sacbé y algunas de las aguadas importantes, previas canteras de edificación de estos 3 conjuntos arquitectónicos. Sabemos que aquí en la Acrópolis Norte, Hasan Chankawil dedicó un esfuerzo constructivo en el momento en que ascendió al trono y que pudo ser una referencia directa con las fiestas funerarias de su padre y con la renovación arquitectónica hacia un culto de un gobernante del pasado de gran prestigio, como el mismo Siyak Chankawil, el de la Estela 31, llamado Cielo Tormentoso. Hasan Chankawil va a concentrar sus esfuerzos constructivos y arquitectónicos en la última versión del edificio 33, de aquí, justamente sobre el centro norte-sur del conjunto de la Acrópolis Norte, la necrópolis de la dinastía gobernante de Tikal. Recordemos esta función de manera particular, y en donde la renovación de este edificio enterrará la Estela 31 en el fondo. Él es Hasan Chankawil quien manda colocar la Estela 31 hacia la parte del fondo. ¿Recuerdan la sesión pasada? Bueno, esta es la Acrópolis Norte como la vemos hoy en día. El edificio 22, que con su bóveda y con su crestería se presume llegaría a los 33 metros de altura. Y aquí al frente, lo único que queda de esa última versión del edificio, el que construye Hasan Chankawil, es su escalinata de acceso. Veamos en la sesión pasada, aquí está la escalinata de acceso. El basamento piramidal también alcanzaría los 33 metros de altura y esta es la subestructura. Este es el esquema que veíamos en la sesión anterior. El edificio que construye Hasan Chankawil, donde sabemos aquí en la roca madre está la tumba de Nunukolchak, pero también abajo de este edificio está la tumba subterránea excavada en la roca madre de ese gobernante llamado Siyak Chankawil, el cielo tormentoso. El hijo de Yashnun Ayin, el que aparece como un teotihuacano en la Estela 31, y además el nieto de Buoatla, ¿no? Ese que aparece como una referencia del gran conquistador, del gran gobernante que llega de lejos hacia la ciudad de Tikal, ¿no? Esto lo platicamos en la sesión pasada. Justamente lo que está haciendo Hasan Chankawil es renovar a través de la arquitectura la política, la economía y el panorama urbano de la ciudad. Esto es algo muy importante que no tenemos que dejar de
de pasar de largo. La arquitectura se produce solo cuando existe una estabilidad política y económica. Si no, no hay producción arquitectónica. Si la hay, ¿no? Con especulación, como de pronto se logra dar, después vienen unas caídas económicas, ¿no? A nivel nacional, a nivel estatal, impresionantes. Se necesita de una estabilidad política y económica para generar arquitectura, si no, no es posible hacerlo. Y eso es lo que pasa, Tikal, en este periodo que llamamos hiato, desde la conquista de Calakmul hasta el gobierno de Hasan Chankagul, cuando él genera una nueva arquitectura, construyendo un nuevo edificio, renovando la arquitectura frontal de la Acrópolis Norte con este edificio, el conocido como edificio 5D33 primero, ¿no? Por tener dos subestructuras abajo. Esta es una de las subestructuras. La Universidad de Pensilvania encontró este edificio totalmente en escombro y decidió retirarlo por completo, y al momento de retirarlo no lo retiraron como escombro, sino como una excavación arqueológica, y esto generó información desde el punto de vista de sistemas constructivos. ¿Qué sabemos? ¿Cómo se construyó el edificio 33? Existiendo un edificio previo, la altura del templo corresponde con la altura del tercer cuerpo del basamento piramidal, y este es el tercer cuerpo del basamento piramidal. Lo que vemos aquí totalmente nucleado sería el templo de la subestructura, que se tomará como base de apoyo y soporte para construir muros de contención de manera radial que van desde el centro hacia el límite o el extremo perimetral del tercer cuerpo, y que cada uno de estos muros son como nervaduras, muros perfectamente bien construidos que harán las veces de un muro de contención. ¿Contención de qué? De un relleno de mampostería, que es todo lo que vemos aquí al interior. Estos rellenos de mampostería que me va a servir para cerrar las celdas o los llamados cajones de mampostería, como es conocido el sistema constructivo de cajones de mampostería o celdas de mampostería. Cada uno de estos es un muro de contención que refuerza perfectamente bien el núcleo, y este núcleo es solamente un relleno que incluso no necesita llevar argamasa. ¿Por qué? Porque los muros son muros de contención perfectamente bien construidos que reciben los empujes y hacen la transmisión de cargas hacia la parte inferior. No es solamente un muro de contención perimetral, sino que al interior es todo un esqueleto que está reforzando el sistema constructivo del basamento piramidal. Este es el tercer nivel. Cuarto nivel, cuarto cuerpo del mismo edificio. Ya no hay subestructura, el cuarto nivel es nuevo por completo, y observen la generación de los llamados cajones o celdas de mampostería, que aprovechan ya la existencia de un cajón previo para construir tres lados adosándose al anterior, y de la misma manera como lo vimos en el caso anterior, se van rellenando las celdas o los cajones de mampostería con esta mampostería burda. Prácticamente hablamos de cascajo, ¿no? De pedacería totalmente burda, con poca argamasa, a veces argamasa a base de tierra o de lodo, ¿no? A base de arcillas, y no tanto una argamasa de cal. Quinto cuerpo del basamento, y observen este proceso. Se construye primero este muro y después se construye este de manera perimetral, formando el cajón central, y a partir de este se van haciendo las siguientes ampliaciones de los cajones hasta finalmente llegar a las dimensiones requeridas en el proceso arquitectónico. Ya estamos en el quinto cuerpo, ¿no? 3, 4, 5, quinto cuerpo. Plataforma de desplante del templo. Este es el primero que se construye, totalmente cerrado, se le anexa el segundo, de las mismas dimensiones, y los demás, siendo menores, se van adosando, se van sumando para formar finalmente las dimensiones de la plataforma de desplante y formar, estructuralmente hablando, una estructura totalmente sólida, totalmente rígida al interior. Esto va a permitir a la arquitectura de Hasan Chankagul y sus sucesores generar un cambio en cuanto a sus tipologías arquitectónicas.
Los edificios de Tikal, del preclásico y del clásico temprano, serán edificios, digamos, chaparros y gorditos, ¿no? Suena como a los pingüinos de Madagascar. Serán edificios de una base muy ancha y no de una gran altura. A partir de la arquitectura de Hassan Chankawil, la arquitectura va a cambiar su proporción de esbeltez. Los mejores ejemplos: Templo 1 de Tikal, al frente el Templo 2 de Tikal, y los otros edificios de Tikal que llevan numeración romana, ¿no? 1, 2, 3 hasta el número 6. Veamos al Templo 1 de Tikal en primera instancia. Esta es la plaza central, esta es la Acrópolis Norte. Aquí está el edificio 33. El edificio 33 en origen llegó a 33 metros de altura y alcanzó la misma altura que el edificio 22 sobre el mismo eje en la parte posterior al fondo de la gran Acrópolis, acá de este lado. Lo que se ve aquí en segundo plano es la Acrópolis central, el gran conjunto palaciego y el conjunto residencial de la élite gobernante de Tikal, que ya veremos más adelante. Vamos a este edificio. Una fotografía extraordinaria de Trauber Mahler, justamente de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, cuando visita Tikal, manda liberar la superficie del basamento piramidal de la vegetación, la cual está aquí tirada, ya totalmente talada, en la plaza, al frente y al pie del basamento piramidal. Esta imagen histórica es muy importante porque nos permite observar los cuerpos del basamento piramidal que se conservan perfectamente bien. Es un edificio muy bien construido, que prácticamente lo que hizo la Universidad de Pensilvania fue retirar completamente, limpiar la vegetación, hacer anastilosis en los elementos que se habían colapsado y hacer una consolidación del edificio. Pero el edificio no fue reconstruido, el edificio prácticamente está intacto, porque es de los mejores construidos de la ciudad de Tikal. La imagen, como lo vemos hoy en día, visto desde el edificio que tiene enfrente, el Templo 2. El Templo 1 empezará a generar una revolución justamente en cuanto al sistema de proporcionamiento se refiere. El Templo 1 presenta una planta arquitectónica prácticamente cuadrada, tiene 54 metros por lado y alcanza la altura desde su base hasta la crestería hoy en día de 47 metros. En el texto que tienen, en el texto que les envié, viene una tabla con fechas de los edificios, de cuándo fueron construidos, y las alturas, y ahí viene la altura de 45 metros. Bueno, 2 metros, nadie se va a pelear por 2 metros cuando hablamos de más de 40, ¿no? En cuanto a altura. Yo tenía la referencia de varias fuentes bibliográficas que tenía 47 metros de altura, bueno, ahí dice 42 metros de altura. Algo que sabemos es que su crestería no está completa, como pueden observar, la crestería está colapsada, le han pegado algunos rayos, ¿no?, a la crestería, al igual que al Templo 4, parte de eso lo verán en el texto que ya tienen, y se presume que la crestería tuvo una proporción de 2:1 con la altura del templo, es decir, que doblaría la altura que tiene el templo la propia crestería, es decir, la crestería pudo llegar hasta más o menos como por aquí, más o menos. Si esto es cierto, lo que se está obteniendo en este momento en la arquitectura de Tikal es un edificio cuya proporción es de 1:1 en la base con la altura. Con la crestería completa, el edificio se presume estaría llegando a los 54 metros de altura. Es decir, aquí es donde se está justo generando una nueva proporción de esbeltez en la arquitectura de Tikal, gracias al sistema de cajones de mampostería que acabamos de revisar en el edificio 33. El Templo 1 de Tikal está construido exactamente con lo mismo, con lo que serían los cajones de mampostería. Este edificio pareciera no presentar una plataforma de desplante, está emplazado directamente, arrancando directamente sobre la superficie de la plaza central de Tikal, pero es necesario ver la parte posterior del inmueble para darnos cuenta que su primer cuerpo de basamento está sobre un talud
que es un muro de contención que representa un relleno artificial. ¿Se recuerdan la evolución constructiva de la Acrópolis Norte, que revisamos la clase anterior? Veíamos cómo también la plaza central se fue nivelando. Hubo rellenos también artificiales, que esos alcanzan hacia la parte de atrás del edificio del Templo 1, cerca de los 7 metros de altura, en esta sección. Por lo tanto, hablamos de que la misma terraza o nivelación de la plaza central fue la plataforma de desplante del edificio, y no solamente del Templo 1, también de la Acrópolis Norte, con la cual inició, lo veíamos la sesión pasada, y con el Templo 2. Es decir, no es una plataforma de desplante aislada para un solo edificio, es una enorme plataforma de desplante que genera la plaza central vertical, y que sobre esta se construyen dos de los edificios más importantes de la ciudad, el Templo 1 y el Templo 2. Esta es la plataforma de desplante. Hoy en día el edificio está conformado por 9 cuerpos escalonados con esquinas remetidas, una escalera adosadas a su parte frontal, y que presenta los restos de una subestructura de escalera, no así una subestructura del edificio. Hasta donde sabemos, el edificio no presenta subestructuras, es decir, fue construido de una sola buena vez. No había un edificio precedente y se construyó este en una sola intención, con este diseño y con estas características, ¿no? como lo vemos hoy en día. De manera puntual, aparece también en el edificio una escalera secundaria, llamadas estas como escaleras de construcción, que se presumen, al igual que la subestructura de esta escalera, que sería la escalera principal, pudieron haber sido escaleras generadas ex profeso al momento de estarse edificando el edificio, para subir y bajar materiales, y que fueran escaleras que, una vez concluida la obra, se quedaran ahí posiblemente como escaleras secundarias de servicio, de mantenimiento al mismo conjunto arquitectónico. En realidad es una hipótesis, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas escaleras existen en este punto. En la cima del basamento piramidal aparecerá entonces la plataforma de desplante y un templo que podemos ya identificar plenamente en sus elementos arquitectónicos compositivos: el muro, el friso y la crestería, donde no pierdan de vista la crestería, que es una crestería monumental, donde todo esto que se ve aquí es una escultura también de tamaño monumental, que ornamentaba la parte frontal de la crestería, y que la crestería de manera puntual está apoyada hacia la parte posterior del edificio, es decir, está apoyada hacia la mitad posterior del propio inmueble. No lo perdamos de vista. La parte posterior presenta, a diferencia de las otras fachadas, la presencia de un gran muro en talud que cubre 3 niveles por toda la extensión de su fachada posterior. Estos muros en talud aparecen también sobre la superficie de la plataforma de desplante, el templo en su muro y friso, e incluso la misma crestería. ¿De qué se trata? Se trata de un muro de contención que ayuda a la transmisión de cargas del peso de la crestería desde la parte posterior de la misma por el templo y todo el basamento piramidal. Se descarga o se apoya sobre la plataforma de desplante y funciona a manera de un contrafuerte. Si habláramos de una arquitectura gótica, por ejemplo, en donde el sistema de bóvedas de una catedral gótica tiene arbotantes y contrafuertes al exterior para ayudar a transmitir los empujes y la carga o el peso de la misma bóveda, esto mismo está pasando en la arquitectura vertical, y no es exclusivo vertical, aparece en la zona del PT. Estamos viendo que la crestería, apoyada hacia la parte posterior, tiene este refuerzo en la parte de su base, que transmite la carga de manera directa hasta, diríamos, la propia cimentación, desahogando el peso en el edificio. Me regreso a esta imagen.
Si no existieran estos muros de contención, podría generar esto un desequilibrio estático en el edificio. Es decir, un mayor peso hacia la parte de atrás que hacia la parte de adelante y posiblemente un colapso o un hundimiento diferencial en su base. Y eso es lo que se está evitando con este sistema constructivo. Es decir, los mayas de Tikal sabían construir, pero de todas sabían construir perfectamente bien. Hay una pregunta aquí adelante. Lo que no entiendo, si tal y como está construido todo lo que tramite son efectos de compresión, ¿por qué necesitan contrafuertes? Porque como la catedral gótica, como tú has dicho, hay rotantes y hay contrafuertes exteriores, porque hay el empuje de la bóveda, si ni hay bóveda, ni hay, o sea, todo se transmite hacia abajo. No debería de hacer falta contener empujes laterales. No, ¿por qué? Por la diferencia del sistema constructivo. Una bóveda ojival, como las góticas, tienen un empuje en su arranque, el que llamamos coseo, ¿Sí? que tiende a abrir la bóveda. Exacto. Aquí no. Por eso. Entonces, ¿por qué necesitan contrarrestarlos si todo se está transmitiendo hacia abajo? Al revés. Porque el mayor apoyo hacia la parte de atrás del edificio podría causar un hundimiento diferencial en este sector. Si la crestería estuviera en el centro, entonces el peso gravitatorio cae en el centro y se distribuye. Al estar cargado hacia la parte de atrás o hacia la parte posterior, habría un desequilibrio, digamos, una desestabilidad estática en el propio inmueble. Pero según yo, lo entendería mucho mejor si fuera por el viento. Al ser un edificio tan alto, ahí el viento sí produciría empujes laterales que sí requerirían un contrafuerte, pero no veo cómo el contrafuerte puede ayudar a esfuerzo de compresión. Solo lo entiendo si empujes laterales y solo el viento me lo entiende. Claro, bueno, ese es un factor que a mí me faltó mencionar. El viento, por supuesto, el viento ejerce una presión de la crestería que incluso en otras arquitecturas mayas, las cresterías van totalmente caladas para evitar que el viento genere empujes y genere colapsos, por ejemplo, en ellas. De hecho, lo que vamos a ver más adelante, el templo 4 de Tikal ya presenta una serie como de pequeñas ventanas que permitan el cruce del viento y una menor resistencia, ¿no? Pero también presentan esto, ¿no? Que sería justamente el sistema de contención. Bueno, así lo hicieron, ¿no? En ese principio. Hay una pregunta detrás. O sea que eso actúa como un contrafuerte. Sí, así es. Y ese mismo, la crestería también tiene el mismo sistema del templo 4, que tiene como ventanillas, o está perforada nada más. No lo sé. En el caso del templo 1, al menos lo que dice la Universidad de Pensilvania es que es una crestería totalmente maciza. Pero vamos a ver más adelante un corte en donde aparentemente tendría también una serie de cámaras al interior para su aligeramiento. Pero el corte es solamente un esquema de un libro no muy bueno, más que por los esquemas, ¿no? Y la Universidad de Pensilvania menciona que esta es una crestería totalmente maciza, a diferencia de la del templo 4, por ejemplo. Sí. La arquitectura, por ejemplo, cambia a raíz de temblores. Por ejemplo, si hay fechas de eventos sísmicos y que esté relacionado, por ejemplo, uso de contrafuertes con relación a un temblor. Ajá. Qué pregunta tan interesante, porque prácticamente todas las tierras bajas mayas son zonas no sísmicas, prácticamente. Donde tendríamos zonas de sismicidad es en la zona de tierras altas mayas y en una zona de tierras bajas mayas del sur, justamente la transición entre la zona de montaña y la zona de la península de Yucatán, la planicie. Zonas de Usumacinta, del Petén Batún, altos de Guatemala, por supuesto, altos de Chiapas, y la zona del río Motagua son zonas sísmicas, ¿no? Que incluso hoy en día siguen con actividad sísmica. No así en esta zona, pero hace como unos 4 meses o un poco más,
no recuerdo exactamente bien la fecha, acaba de salir en una de las revistas de arqueología mexicana un artículo de Eric Velázquez que habla sobre el registro de un sismo, de un temblor en área maya, y que está registrado justamente con textos bíblicos acerca de temblor como tal, y que hace la referencia a que debió existir un fenómeno sísmico no esperado y de una cierta intensidad y magnitud que debió ser registrado, ¿no? Que fue tan importante que se registró, ¿no? Como tal. Hoy en día, no lo sé a ciencia cierta, pero podríamos pensar en el genérico, que la arquitectura, por ejemplo, esta malla de Tikal, del Petén, tiene tanto refuerzo estructural para alcanzar una mayor altura, con una menor base, sin alguna referencia específica sobre sismo. Pero faltaría más investigación, ¿no? en ese principio, por supuesto, a diferencia de otras regiones, ¿no? A la vez estaría teniendo ese sentido de tener esa proporción, pero también podría más un movimiento sísmico. Sí, en principio sí. Ahora, bueno, no quiero profundizar muchísimo más, pero algo que yo siempre comento con mis alumnos allá en arquitectura: si revisan una arquitectura como la Zapoteca de Montalbán, en un lugar altamente sísmico, van a ver cómo la respuesta arquitectónica es totalmente diferente a la de cualquier otra región de Mesoamérica, evitando basamentos piramidales de gran altura y teniendo justamente una proporción en donde las bases, las plantas de los edificios son muy anchas, son muy grandes, para generar una arquitectura más horizontal que vertical, ¿no? En ese principio. Entonces, pensando en ese principio, pues, o Hassan Chancagüín dice, bueno, nos arriesgamos, o a él no le tocó ese sismo, ¿no? Bueno, continuamos. El edificio está construido con cajones de mampostería. Hacia el exterior podemos ver los sillares perfectamente bien careados que forman el paramento del talud en delantal, y en donde tenemos la ausencia de el recubrimiento, la coraza exterior. Vemos el material burdo que forma parte de los cajones de mampostería. Pero la gran diferencia con el edificio 33 es que incluso esa piedra burda que rellenó los cajones de mampostería llevaba una argamasa de cal. Es decir, estaba sólido por todos lados, estaba perfectamente bien construido, ¿no? En ese principio de, bueno, en realidad si le llegara un sismo, esperemos nunca, ¿no? Podría resistirlo perfectamente bien. Habría que hablar ahí de resonancias, ¿no? Y de intensidad sísmica y otras cosas, ¿no? Que habría que considerar en ese aspecto. Las esquinas son esquinas remetidas y observamos el elemento del talud en delantal, pero que, a diferencia de otras arquitecturas mayas como la de Huachactún, aquí aparece una especie de zócalo rodapié de base, después la entrecalle y ahora sí volándose el talud en delantal en la conformación tectónica de los 9 cuerpos del basamento piramidal que integran al templo 1. En la cima tenemos aquí al edificio. Al fondo, en primer plano, la escala humana, para que nos demos una idea del tamaño que presenta la propia edificación en cuanto a escala. Muros que se presumen solamente recibieron un aplanado de estuco y fueron totalmente blancos. Después vendría el friso, que sería toda esta sección, y cuyo perfil en los extremos presenta una muy ligera inclinación. Este es un detalle muy importante en cuanto a intención arquitectónica se refiere, tener esta inclinación en el friso. La mayoría de los frisos serán casi rectos, y hablando de otras regiones como la del Usumacinta o la del río Beche, Nesipuc, tendremos frisos con ya inclinaciones más arriesgadas, más allá de esta, ¿no? Por ejemplo. Pero hay una intención en cuanto al friso. Aunque no se alcanza a observar mucho en la imagen, sabemos que en el friso existieron 3 mascarones con base de mampostería y modelados en estuco, 2 laterales y uno justamente sobre el eje del vano central. Finalmente vendría la crestería, y la crestería
aunque hoy colapsada parcialmente, tendría en toda esta zona, que además hay una fecha específica en el atardecer, ¿no?, en donde la incidencia de la luz solar le pega de canto y se puede observar el volumen de la escultura, y aparecería originalmente aquí a un individuo sedente sobre un trono, que se presume sería la imagen del mismo Hassán Chankaway, que estaría entronizado sobre la imagen monumental escultórica de la crestería enfrente de la fachada. Para acceder al edificio habría que acceder por este vano, el cual nos permite ingresar a una primera cámara, pasar un segundo vano, llegar a una tercera cámara y finalmente un tercer vano a la última cámara. 3 cámaras paralelas, progresivas, a través de un corredor que resulta ser más ancho que el mismo interior que cualquiera de las 3 cámaras. Las 3 habitaciones interiores son demasiado angostas, rebasan ligeramente el metro de ancho, siendo el corredor, el vano de acceso, el corredor central, más amplio, por lo que presumimos esto es simple y sencillamente para acceder, llegar hasta el fondo y después salir, no permanecer. No hay un espacio en realidad en las habitaciones para permanecer demasiado tiempo en el interior, son demasiado angostas. Para verlo un poco más claro, en el corte vemos que el acceso nos lleva también un progresivo ascenso con respecto, vamos ingresando hacia la parte posterior de las cámaras, vamos subiendo niveles, vamos subiendo escalones hacia el interior, y las cámaras son muy angostas con respecto a los muros que resultan ser demasiado anchos. Durante mucho tiempo se ha tratado de dar la explicación desde el punto de vista constructivo que las cámaras son muy angostas por el gran peso de la crestería, que necesitaba justo de muros demasiado gruesos para el soporte y evitar el colapso, que la crestería resulta ser un elemento tan pesado que una bóveda muy amplia en realidad tendría riesgos de colapso. Podría ser, pero también posiblemente la función es no permanecer en el edificio, sino solamente ingresar, colocar las ofrendas que fueran necesarias al interior y después salir. Finalmente, el verdadero uso del espacio se da en la plaza pública al frente del edificio, con los protagonistas teniendo como gran marco o escenario la fachada del edificio en la parte superior, ¿no? Recordemos esto como un dato bien importante: la arquitectura como un gran espacio escenográfico de las funciones sociales, civiles, públicas o colectivas dentro de las sociedades mesoamericanas, no solamente con los mayas, sino en Mesoamérica en general, ¿no? Este es un dato bien importante. Cada vano de acceso nos presenta un dintel. El primer vano lleva un dintel totalmente liso, pero el segundo y el tercero llevan dinteles de madera de chico zapote que están esculpidos, y es de los ejemplos más exquisitos en cuanto a escultura en madera se refiere del área maya y de Mesoamérica. El dintel 2 del templo 1 no lo traigo, pero el dintel 3 del templo 1, que sería este de aquí, es esta imagen. Son vigas de chico zapote que están labradas en su lecho bajo, es decir, en la superficie que uno podría ver al cruzar la puerta, al cruzar el vano. Al voltear hacia arriba uno vería justamente todo este relieve. ¿Qué es el relieve? Nos presenta la imagen de un individuo sentado, sedente, sobre un trono con símbolos de pop, de estera o de entronización, y que está protegido por una imagen monumental de un jaguar cuya garra está extendida por encima y hacia el frente del personaje. A lo mejor se ve un poco más claro así. El rostro en perfil del personaje, un riquísimo tocado, con aparentemente el rostro del dios del sol, con el rostro del dios de Kin sobre su frente, formando parte del tocado. Lleva una diadema que estaría acá, lleva orejera, lleva un exquisito y elaboradísimo pectoral de cuentas circulares, posiblemente y presumiblemente de jade, un braguero. Aquí se observa lo que sería su brazo derecho en primer plano,
lleva una muñequera y esta es la mano que está sujetando lo que podría ser una especie de cetro. Si la interpretación es correcta, esto se llamará un cetro maniquí, lo veremos en alguna otra imagen más claro. Y es la imagen del dios Cahuil, que se lleva justamente como cetro, ¿no? Y que el dios Cahuil es la deidad de las dinastías gobernantes mayas, ¿no? Y que regularmente se porta como insignia de poder. El personaje está sedente, está sentado. Este es el trono, como una especie de taburete, donde hay elementos de pop, de estera, que están entrelazados, formando lo que sería el tejido del pop, y en el centro una cabeza escultórica con hachuelas, como aquellas que luego se portan en los bragueros. Por encima de él aparece una garra extendida, aquí están las uñas, de un felino cuyo rostro aparece de perfil y que está completado por las insignias de un lirio acuático, por lo que se presume podría ser el dios solar jaguar del inframundo. Es decir, la imagen de Ki, del dios del sol, que al llegar al ocaso se transforma en un jaguar para pasar la región de los muertos, la noche, hasta llegar otra vez al amanecer y volverse a convertir en el astro solar, en el astro sol. Esta imagen resulta es la imagen totémica no de Hassán Chankawil, quien es el gobernante que aparece aquí, sino de otro gobernante llamado Yugnom Yishak Kak. ¿Quién es este personaje? ¿De dónde es? ¿Y por qué esta imagen aparece asociada a Hassán Chankawil si no le pertenece a esta imagen de deidad? Esto aparece en este pequeño segmento del texto glífico que acompaña el video. Lo que se dice aquí a grandes rasgos es que Hassán Chankawil hizo la captura de el escudo y el pedernal de Yugnom Yishak Kak Kuhul Ahau del reino de Kan, que sabemos es la ciudad de Calakmul. Es decir, que Hassán Chankawil lo que hizo fue capturar las insignias de guerra que se traducen como el escudo y el pedernal del gobernante de Calakmul. Lo venció. Año 695 después de Cristo, Hassán Chankawil logra hacer lo que su padre, Nunhuolchak, intentó pero no alcanzó. Hassán Chankawil le hace la guerra a Calakmul y aunque no captura a su gobernante, logra capturar la gran imagen totémica de su deidad tutelar, que es este jaguar. Sabemos que en la guerra maya ambos ejércitos llevaban una imagen totémica, la insignia, la imagen de su deidad protectora en el campo de batalla, y que si ésta era capturada por el enemigo, en ese momento se definía la derrota del enemigo, y que la captura de esta imagen totémica era llevada, una vez capturada, ella era llevada a la ciudad de la victoria, era presentada en actividades públicas y después era confinada en un templo. Sabemos, por ejemplo, que esto también hacían los mexicas, ya para el periodo posclásico. Los mexicas también capturaban la imagen de la deidad patrona de una ciudad a la cual la habían conquistado, y esa imagen la llevaban al recinto sagrado del templo mayor, y en un templo específico la colocaban, y era como, digamos, la prisión de las deidades de los enemigos. Lo mismo ocurre en el área maya. Lo que está haciendo Hassán Chankawil fue capturar la imagen totémica de el gobernante de Calakmul. Con esto logra la victoria, la autonomía y finalmente la independencia que buscaba desde Nunhuolchak, y que Hassán Chankawil la consigue en el año 695 después de Cristo. Entonces tal vez la estructura, bueno, la planta, como que se ve que son de pequeñas dimensiones, ¿no habrá sido también la misma función? ¿Habrá sido como una presión para deidades? ¿Ese templo o la pirámide? No, bueno, ¿por qué? Porque epigráficamente se pudo identificar que en el conjunto de la Acrópolis central existe el templo en donde se colocaban las imágenes, ¿no? Entonces,
iban directamente hacia la residencia de la élite, hacia el palacio de los gobernantes, ahí es donde se guardaba. Y bueno, la imagen, se presume eran imágenes monumentales, de hecho, no era una vasijita así, sino que en realidad era una imagen totémica, ¿no? Era una imagen monumental, que bueno, subir las escaleras arriba hasta el templo, digo, a lo mejor sí, si construían cosas como estas, bueno, subir una imagen de madera, a lo mejor no les costaba tanto trabajo, pero bueno, pudo haber sido parte, claro, de las actividades cívicas o ceremoniales que pudiera haber cubierto el propio edificio. Pero tenemos más información acerca de la función del edificio, justamente. Que sí. El edificio, como lo vemos hoy en día, y la siguiente imagen es una reconstitución de cómo se debió ver. Le faltan el color, solamente es una reconstrucción en línea. Pero observen la altura de la crestería. Aquí estaría la imagen de Jasón Chancagüil entronizado, los 3 mascarones sobre el friso, el vano de acceso hacia las 3 cámaras o habitaciones al interior, más 2 estelas que están colocadas en su parte frontal. Esquinas remetidas, 9 cuerpos con talud en delantal, y solamente la parte posterior presentaría estos grandes muros de contención a manera de talud que cubren cada uno de ellos 3 cuerpos, 3 niveles del basamento piramidal. Hoy en día, claro está, al momento de encontrarnos un edificio con 9 cuerpos escalonados, inmediatamente tendríamos que hacer una referencia o una relación con la cosmovisión mesoamericana y maya de manera particular. Sin lugar a dudas, el templo 1 de Tikal, al igual que una ceiba, nos representaría un axis mundi, un eje de comunicación en vertical de la región del inframundo con el nivel terrestre y con los niveles celestes. Se presume, en una interpretación iconográfica y simbólica, que el inframundo se encontraría por debajo del nivel de la plaza. La plaza central de Tikal nos representa el nivel de la tierra, y entonces el basamento piramidal nos representa a esa montaña sagrada que en su cúspide, con el templo y la crestería, conectan con el nivel celeste, el nivel de los dioses, en la parte superior. Al presentar 9 cuerpos escalonados, el edificio sería una referencia de un axis mundi comunicado de manera directa con el inframundo. Y esto, claro, tiene una referencia desde el punto de vista arqueológico. 9 cuerpos escalonados y ligeramente dentro, sobre el eje central de la escalera, ligeramente hacia adentro del primer cuerpo del basamento piramidal, aquí se localizó una cámara funeraria, el llamado entierro 119 de Tikal, por la Universidad de Pensilvania. Ampliemos esta sección. 116, perdón, entierro 116. La cámara funeraria fue excavada en parte en la roca madre, es decir, no todo esto fue relleno natural, como lo veíamos hacia la parte de atrás del edificio. Significa que la roca madre viene más o menos por acá. La roca madre fue cortada para insertar la cámara funeraria. La roca madre seguiría más o menos por este nivel hacia acá atrás, y ya todo esto fue relleno hasta el talud en la parte posterior del basamento piramidal del templo, ¿de acuerdo? A 7 metros de profundidad desde el nivel de la plaza tendríamos el nivel del piso al interior de la cámara funeraria. ¿Cómo lo hicieron? Primero, claro, pensaríamos en que encontraron la roca madre, hicieron una excavación, la reforzaron con muros de contención y construyeron una banqueta al interior. Colocaron la ofrenda y el entierro, la sellaron con la construcción de la bóveda en saledizo y sus tapas de bóveda, y rellenaron finalmente lo que sería el primer cuerpo del basamento piramidal, sellándola por completo. A diferencia de otras cámaras funerarias en otras regiones del área maya, donde existe una escalera de acceso, no hay en el templo 1 de Tikal una escalera que permitiera el acceso post-mortem o en algún momento posterior a la edificación. Es decir, al colocar la cámara funeraria, se cerró, se clausuró por completo el acceso con la construcción del templo 1 encima de la cámara funeraria. Una vez construido el templo 1, nadie más pudo volver a acceder a la cámara funeraria
excepto los impertinentes arqueólogos, ¿no? Que claro, llegaron. Este es el registro del interior de la cámara funeraria. La línea que vemos aquí es este desnivel, es la banqueta de mampostería en donde fue colocado un individuo de sexo masculino en posición de cúbito dorsal extendido, significa boca arriba, ¿no? Acostado boca arriba. La cabeza orientada hacia el norte, con los pies orientados hacia el sur, y fue colocado sobre un petate. Esta línea que se ve acá es un petate, que en este momento sería una insignia de poder, por supuesto. El personaje fue acompañado por una riquísima ofrenda funeraria, un ajuar funerario exquisito, donde hay platos, hay vasos, muchísimas vasijas de cerámica, pero también hay cuentas de obsidiana, hay huesos, hay cuentas de jade, perdón, dije cuentas de obsidiana, no, cuentas de jade, hay obsidiana, hay huesos, hay conchas, hay caracoles marinos. Bueno, un contexto extraordinario de lo que fue el ajuar funerario. Una fotografía del entierro es esta, donde observamos al individuo, y esto que se ve acá son las cuentas esféricas que formaban un enorme pectoral de más de 3 kilos de peso de jade, y que por otras iconografías sabemos lo portó en vida. No fue solamente para que estuviera acompañándolo en la tumba, sino que cargaba, ¿no? Seguramente más de una dama quisiera un pectoral de estas características, pero más ligero, por supuesto, me imagino. No solamente lleva un collar, lleva también, no solamente lleva un pectoral, lleva también un collar de cuentas tubulares. Esto es un tubo de jade perforado en todo el interior para pasarle un cordel y formar finalmente un collar de cuentas tubulares. Recordemos, el jade es una piedra metamórfica, la más dura en Mesoamérica, y no había herramientas de metal. Hacer una perforación encima, dentro, ¿no? En toda la longitud de cada uno de estos tubos, bueno, fue una proeza de manufactura que, claro, hablamos de mano de obra totalmente y plenamente especializada, ¿no? en este principio. ¿Quién es? Bueno, finalmente sabemos, hoy en día es Hassam Chankawil. Este individuo es Hassam Chankawil, el gobernante que hacia el año 695 logró la derrota de Calakmul, el que aparece en el dintel 3, el que aparece en la crestería, y el mismo que mandó edificar el templo 33, ¿no? Colocando abajo a su padre y debajo de la tumba de Siyak Chankawil. Sí. Una pregunta, entonces se hizo primero la tumba y después el edificio. Así es. O sea, no fue que excavaran el edificio y, o sea, sí se ve claramente, o sea, no hay ninguna huella de que se rezan. Así es. O sea, que esto se hizo después de que se murió. Así es. ¿Quién entonces en realidad edificó el templo 1 de Tikal? No es Hassam Chankawil. Todo habla de Hassam Chankawil, pero el templo 1 de Tikal no lo construye Hassam Chankawil. Se construye a su muerte en el 734 después de Cristo, y lo construye su heredero, su primogénito, el siguiente gobernante llamado Yikin Chankawil, el que construye el templo 4 también de Tikal. Yikin Chankawil, posiblemente, y esto es mera hipótesis, siguiendo ya instrucciones de su padre de cómo quería su mausoleo, algo que hace primordial es salirse de la Acrópolis Norte. Todos los gobernantes de Tikal estaban siendo enterrados al interior de la Acrópolis Norte, y Hassam Chankawil está junto a la Acrópolis Norte, pero lo sacan. Le construyen un edificio monumental que alcanza idealmente los 54 metros de altura, hoy en día 45 o 47 metros de altura, y que se constituye en ese momento en el edificio más alto de la ciudad de Tikal, con una proporción de esbeltez de 1 a 1 jamás antes lograda en la arquitectura maya. No solamente Tikal, sino hablamos en el ámbito maya. En todas las zonas mayas no hay una proporción 1 a 1 en la arquitectura más que en Tikal. Se está generando, digamos, los rascacielos.
en la arquitectura maya, ¿no? Y lo están haciendo para conmemorar a este gran gobernante, Hassán Chancagüil, pero Hassán Chancagüil fue enterrado y después encima se le construye el edificio. Lo primero que se hizo, recapitulando y respondiendo a la pregunta que me hacen acá al frente, sí, primero se hizo la cámara funeraria, primero se hizo la excavación en la roca madre, se hace la cámara funeraria, se coloca a Hassán Chancagüil, se cierra con las bóvedas la cámara funeraria, se clausura en ese momento la tumba, el entierro, y encima se construye el templo 1. Nadie más accedió al templo 1, perdón, a la cámara funeraria, nadie más pudo haber entrado. Fue una de las obras arquitectónicas más ambiciosas y no hay subestructura tampoco. A partir de Hassán Chancagüil empieza una revolución espacial y arquitectónica en la arquitectura maya de Tikal, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Sigamos con Hassán Chancagüil. Parte del collar, ¿no? Parte de las conchas marinas. Esto es algo muy interesante. Les recomiendo un libro polémico, pero vale la pena leerlo. Se llama Historia de la religión de los antiguos mayas, de Jean-Claude Baudet. Este arqueólogo francés hace una muy interesante reflexión acerca de la religión con los mayas. Y bueno, pone en tela de juicio en que en realidad sí, mucho de lo que hoy llamamos en día templo, en realidad funcionó como templo, como tal, y estaba dedicado a alguna deidad, ¿no? Hace muchos análisis en cuanto a diferentes ejemplos de la arquitectura maya, pero hace análisis también de los entierros, y algo muy interesante que no es nuevo con los mayas, es algo que tenemos a diario con las ofrendas del templo mayor en Tenochtitlan, es justamente la referencia de los contextos marinos, terrestres y celestes, haciendo una referencia de Axis Mundi. Y eso mismo está apareciendo mucho en los entierros mayas. Una referencia de niveles de inframundo, con objetos marinos. Recordemos que el primer nivel del inframundo es acuático. Y toda esta serie de elementos marinos, conchas y caracoles marinos que acompañan los entierros, hace una referencia al viaje que está haciendo el individuo hacia la región del inframundo. Y aquí aparece. ¿Dónde vemos más ese viaje? A Hassán Chancagüil lo enterraron con más de 50 objetos de hueso. Algunos no están trabajados, muchos de ellos están trabajados, huesos de animal, huesos también humanos, y algunos de ellos están trabajados sobre la superficie, como estos de acá. Discúlpenme, la fotografía fue una fotografía que tuve que sacar a escondidas, ¿no? Simulando un estornudo para que no se escuchara el clip, ¿no? Porque en el museo de sitio de Tikal no te permiten sacar fotografías de estas piezas y no hay en ninguna publicación la fotografía de los huesos. Sí del dibujo que aparece en los huesos, pero nunca del hueso. Estos dos huesos están tallados, llevan una incisión extremadamente fina que además fue pintada con cinabrio. Todas las líneas están pintadas con cinabrio y es lo que se alcanza a ver por aquí, ¿no? Estos colores en rojo son las líneas de cinabrio. ¿Qué presentan como imagen? Presentan esto. Son tres huesos, este es uno, este es otro más, este es otro más, y los tres presentan la misma imagen, la imagen de una barcaza que está guiada por dos remeros y que llevan en su interior a la deidad del maíz con otras imágenes zoomorfas, pero también de carácter mítico y posiblemente divino. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una barcaza donde en los extremos van los remeros. Hoy en día sabemos que este es Akbal. Akbal no solamente es un día del calendario maya, sino que Akbal es el dios de la noche o de la oscuridad, está asociado con el inframundo y resulta ahora identificado, es uno de los dos dioses remeros, de los que llevan al dios del maíz o en este caso
conducen a los gobernantes hacia la región del inframundo a través de la barcaza sobre el nivel acuático del inframundo, el primer nivel acuático. El segundo dios remero, este que aparece acá atrás, es nada más y nada menos que Kin, el dios del sol. Y esto nos vuelve a enfatizar el principio básico de la religión mesoamericana: los opuestos que se complementan, el día y la noche, la oscuridad y la luz, son los dioses remeros que conducen al dios del maíz en su tránsito de muerte y renacimiento, donde el dios del maíz está acompañado de una iguana o un reptil, un mono araña o un primate, un loro o perico o guacamaya, ¿no? O un ave, pues, asociada con el sol. Y después dice que podría tratarse de un tlacuache, hablemos de un reloj, ¿no? hacia la parte final. Aquí, en las siguientes imágenes, lo que estamos viendo es justamente el hundimiento de la barcaza, donde está dejando el primer nivel acuático para pasar a los siguientes niveles del inframundo. Se está llevando al dios del maíz hacia el interior de la tierra, porque sabemos que el maíz cumple el ciclo de vida y muerte. Ya lo habíamos platicado. De la tierra nace la planta del maíz, madura, se decapita. Ese es el sacrificio de la planta del maíz, su muerte para volver a la tierra y volver a renacer. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Qué relación tienen con Hassan Chancahuil? Hoy en día sabemos, algunos gobernantes mayas en sus propias ciudades, al ser tan importantes, al tener tanto valor, estos gobernantes son deificados localmente. El gobernante, Hassan Chancahuil, al igual que el dios del maíz, seguirá la ruta del inframundo para después renacer y subir hacia los niveles celestes ya como una deidad local. Y esto es lo que estará pasando con Hassan Chancahuil, y pasa con otros, ¿no? Ya platicaremos de Quinichanapacal, de Palenque, por ejemplo, que es prácticamente lo mismo en otra lectura, en otra iconografía, pues es prácticamente lo mismo. Este es otro hueso, y este hueso también nos presenta información importante. Primero, la imagen de un cautivo. Recordemos que la identificación de un cautivo, desprendido de su vestimenta, solamente lleva un braguero. Vean el lóbulo de la oreja colgando, significa que llevaba una orejera al cual también se le fue desprendida. En ocasiones, esa orejera de jade es sustituida por una orejera de tela o de papel como parte de la humillación de este personaje. En este caso no la lleva. Y lleva piernas, muñecas y este cordel al centro del brazo, que es una identificación plena de un cautivo. Muchos cautivos en la iconografía maya no podrán ir atados de manos, pero si llevan este cordel por debajo del hombro, justamente esta es una identificación que se trata de un cautivo. ¿De dónde es este cautivo? Bueno, este pequeño segmento del texto glífico que lo acompaña identifica que es un personaje de Calakmul, un personaje de élite también de Calakmul. Es decir, si bien en la guerra de Calakmul, Tikal, Hassan Chancahuil no captura al gobernante de Calakmul, sabemos, este Ibn Shakal está enterrado en la estructura 2 de Calakmul, ¿no? En un entierro monumental, ¿no? Sí captura a su tótem, a su deidad tutelar, protectora, y captura a gente de élite, que es representada justamente en cosas como esto, ¿no? Como los huesos que fueron colocados para acompañar al gobernante. Dejemos al templo 1 y pasemos al templo 2. Justamente frente al templo 1, del otro lado de la plaza, se encuentra el edificio conocido como el templo 2. Esta estructura es una estructura que repite los cánones constructivos o tipológicos de la arquitectura preclásica y clásica temprana del Tikal. Es un edificio que, si bien es muy alto, alcanza por ahí de los 42 metros de altura, y pero la proporción no es 1 a 1 en cuanto a su base, que es mucho mayor con respecto a la misma altura. Además,
en la tipología arquitectónica de Tikal, los basamentos piramidales no tienen más de 4 cuerpos escalonados, y es justamente el templo 33 o el templo 1 de Tikal los que empiezan a rebasar justamente el número de cuerpos escalonados. Este edificio está construido por Hassan Chankawil, se presume, porque un dintel al interior, también labrado, presenta la imagen de la esposa de Hassan Chankawil. Por lo que se presume, este templo o este edificio fue dedicado a su esposa en el año 730 después de Cristo, y que, en el año 700, si no mal recuerdo, y que se presume pudo haber sido el mausoleo mortuorio también dedicado a esta mujer. Más sin embargo, no se ha encontrado ninguna cámara funeraria o alguna tumba, ni algún indicio que nos indique de que allá abajo se encuentra en realidad esta tumba. Más sin embargo, bueno, aunque regresa a las tipologías arquitectónicas tradicionales de Tikal, el edificio no deja de ser monumental. Aquí está la escala humana, por si no lo habían visto, y una estela nos indica justamente el eje central del edificio. Teniendo al templo 1 y al templo 2 frente a frente sobre la plaza central de Tikal, parecerían formar un equilibrio visual, un equilibrio en cuanto a proporciones. Uno como turista inmediatamente se da cuenta que el templo 1 es más importante que el templo 2, ¿no? Por esta esbeltez y por esta gran altura. Más sin embargo, entre las dos estructuras generan en realidad un equilibrio espacial arquitectónico dentro de la gran plaza en Tikal. Pero una particularidad que se da es que los dos edificios no están emplazados sobre un mismo eje, un eje rector de proyección, de asentamiento o de construcción de los edificios. Si lanzamos un eje por el centro del templo 1, nos damos cuenta que la proyección de este eje no corresponde exactamente con el centro del templo 2 de Tikal. Claro, el templo 2 se presume es un edificio construido previo al templo 1. Este lo construye Hassan Chankawil en vida y este se construye después de su muerte. Y que justamente en ese momento se pudo dar una corrección en cuanto a la orientación y posiblemente siguiendo las nuevas proporciones o dimensiones que tendría el templo 1 de Tikal con respecto al templo 2. Visto desde el templo 2 hacia el templo 1, pareciera no existir esta referencia de una desviación del eje central. O sea, visualmente, desde el templo 2 al templo 1 no aparece, no es perceptible. Pero desde el templo 1 nos damos cuenta que el paño lateral sur de la escalinata es el que corresponde con el eje central del templo 2, no el centro de la escalera, sino su extremo sur. Aquí si nos damos cuenta es perceptible justamente esta desviación de ejes. En palabras del arquitecto Hasso Hohmann, y lo cito porque si no me van a decir que yo tengo principios machistas según el arquitecto Hasso Hohmann, presume que posiblemente el templo 2 dedicado a una mujer es de menor tamaño, de menor formato, y está sesgado ligeramente del eje central del templo 1 por esta referencia también de masculino y femenino. Lo masculino como de mayor jerarquía, de mayor preeminencia, de mayor importancia contra lo femenino. En el mundo mesoamericano, cuidado, porque lo masculino es el día, es el sol, es el calor. Lo femenino es la noche, es la oscuridad, es la humedad, ¿no? Entonces, bueno, citando a el doctor López Austin también, ¿no? Para que después no digan que... Yo digo que es un error de replanteo y ya, ¿eh? Este es en la parte central de Tikal. Ya hemos revisado el mundo perdido, que estaría por acá, la Acrópolis Norte, el Templo 1 y el Templo 2. Nos falta revisar esta sección que es la Acrópolis Central, y de este lado se encuentra la plaza este de Tikal. De aquí sale un Sacbé que va hacia el Grupo Norte. Este es un cuadrángulo muy importante que se presume pudo haber funcionado como el mercado de la ciudad.
y al lado de él aparece el juego de pelota más grande de Tikal, que estaría en este sector. Del otro lado, aquí aparece la plaza oeste de Tikal, una gran explanada abierta que se presume sería como un gran escenario, como si fuera una gran plaza para actividades, digamos, públicas, no de un carácter estrictamente ritual o religioso, ¿no? O de carácter ceremonial. Faltaría más investigación en ese principio. Pero de este conjunto, de esta parte centralizada, aparecen aquí un SACB y otro SACB, y toda esta zona central es una zona de canteras a cielo abierto que después se constituyeron esta zona y esta zona en particular en aguadas o reservorios, y que hoy en día dividen la parte central del núcleo urbano de Tikal de la parte sur, en donde encontramos la Plaza de los 7 Templos, un conjunto arquitectónico que se está excavando hoy en día. Se llama así porque en línea aparecen 7 edificios, donde el central sería el más importante, y en el norte aparece un juego de pelota, pero de triates. No es un juego de pelota gemelo, sino de 3 juegos de pelota. Cada una de estas líneas son cancha de juego de pelota, en un conjunto arquitectónico atípico, nunca antes tampoco aparecido en la arquitectura maya y que está apareciendo en Tikal. Colindando a la Plaza de los 7 Templos aparece esto como la Acrópolis Sur, un conjunto arquitectónico de escala verdaderamente monumental, no excavado, y que además se necesita de grandísimos recursos para poderlo excavar y sobre todo garantizar su permanencia, ¿no? Entonces, bueno, mientras no lo garanticemos, mejor que se quede sin excavar. Y a un costado de la Acrópolis Sur aparece este edificio conocido como el Templo 5. El Templo 5 es un edificio excavado de manera más o menos reciente, ¿no? Tendrá también por ahí de los 10 o 15 años en que fue excavado. Y es un edificio que todavía es muy impresionante, pero todavía falta mucho por investigar y sobre todo por dar información concluyente acerca del origen del propio edificio. Desde la plaza central de Tikal, este es el Templo 5 y esta es la Acrópolis Sur, esto de acá. Observen cómo incluso en altura puede estar más alto que el Templo 5. El Templo 5 constituye el segundo edificio más alto de Tikal, alcanzando los 57 metros de altura, rebasando al Templo 1. Y según la tabla que viene en el documento que les pasé, este edificio pudo haber sido construido por ahí del año 600 después de Cristo, justamente en el momento del Yatos. Hay quienes proponen que no, que fue un edificio posterior. Entonces, en lo que los investigadores y los especialistas se ponen de acuerdo, bueno, no tenemos una temporalidad específica para el edificio. Lo que sí sabemos es que es el segundo más alto de Tikal y es un edificio de verdad monumental. Es un edificio que presenta escalinata con alfardas. Las escaleras en verdad son de una proporción de huella y peralte tan alta en cuanto a peralte contra la huella, que es una rampa de escalera demasiado vertical, demasiado elevada, ¿no? Y vertical. Es muy típico, si algún día están en Tikal o si ya estuvieron, no me dejarán mentir, es muy típico que una vez que llegan los turistas a la cima, al momento de asomarse les da un vértigo tan impresionante que algunos se quedan ahí como 3 o 4 horas que no pueden bajar del vértigo tan impresionante que les da, por supuesto, estar allá arriba. Y el acceso hoy en día no es por aquí, sino por aquí, por una escalera de madera adosada hacia los cuerpos del basamento piramidal, hacia la parte oriente de la alfarda, donde esa sí es una escalera prácticamente de bombero, ¿no? Entonces, para que un turista, sobre todo, bueno, voy a pecar, ¿no? Pero para que un turista con el miedo a las alturas, pero sí, con vértigo, pero ¿cómo se llama? ¿El miedo a las alturas? Acrofobia. Que bueno, desde abajo no se ve tan alto, ¿no? A la hora que sube,
el ponerse de espaldas, ¿no?, para dar el primer paso para bajar, bueno, esa es la parte imposible de aquellos que se encuentran acá, ¿no? Yo tomé como pretexto el que estaba sacando fotos para... No, no es cierto. No, para bajar. Este es el edificio, ¿no? El edificio está constituido por 7 cuerpos escalonados que en mucha bibliografía escucharán que el número 3, que el número 4, que el número 7, que el número 9 y el número 13 son números divinos o sagrados o asociados, ¿no?, con la sacralidad en Mesoamérica. Pero muy pocas bibliografías definen el por qué son estos números sagrados. Claro, hablamos de un 3 en referencia a los 3 niveles cosmogónicos: inframundo, terrestre y celeste. Hablamos de un número 4 por los 4 rumbos cardinales: norte, sur, oriente, poniente. Y hablamos de un 7 en la suma de ambos. Recordemos que el mundo cosmogónico mesoamericano tiene en realidad 7 rumbos cardinales, no 4, como el occidental. Además de los de un plano horizontal, tenemos los del plano vertical, que se suman, teniendo al centro. El centro para el arriba y el abajo, el cielo y el inframundo, más desde el centro, el norte, el sur, el oriente y el poniente. Bueno, lo dije mal, el oriente y el poniente, ¿no? De tal manera es que un número 7 en basamentos piramidales pueden asociar también a un edificio como una montaña sagrada, un axis mundi de referencia centralizada hacia todos los rumbos cardinales. Por el momento, en este edificio no se ha localizado ninguna tumba, ni ninguna cámara funeraria, pero está colocado en una parte elevada del terreno, ganando ya altura, y desde su nivel de desplante hasta la cima de la crestería alcanza hoy en día los 57 metros de altura. Insisto, el segundo edificio más alto de Tikal. Desde aquí, la vista dominante es esta. Hacia la plaza central se puede observar perfectamente bien Templo 1, Templo 2, se podría ver la plaza central, la misma Acrópolis central y la Acrópolis norte, que es la que vemos acá al fondo. Y esa fotografía está sacada exactamente en el centro del vano del templo, viendo en el eje, digamos, norte-sur, directamente hacia el norte. Y sabemos, no hay coincidencias en la arquitectura mesoamericana, hay intenciones. Y la intención del edificio es estar perfectamente alineado con los edificios centrales de la Acrópolis norte. Este es el edificio 22, pero al frente estuvo en algún momento el edificio 33, la tumba de Nunuholchak, la tumba de Siyak Chankawil y el primer edificio de Hassan Chankawil. Estuvo justamente formando un eje norte-sur donde coinciden las partes centrales de manera específica e intencional, con más de 500 metros de distancia entre un edificio y otro. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos. Observación, astronomía, matemáticas y, bueno, excelentes constructores, por supuesto, ¿no?, para finalmente lograrlo. No sabemos cuál fue específicamente la asociación entre los edificios, pero sí podemos ver la intención. Y la intención es que este edificio estuviera viendo hacia el norte, viendo hacia la necrópolis de los gobernantes, y estar alineado exactamente con el eje central de la Acrópolis, que sería una intención de gran importancia en el conjunto arquitectónico. Esta es la ciudad que heredó Hassan Chankawil, con solamente la Acrópolis norte, la Acrópolis central, que ya funcionaba como el palacio residencial de la élite, y el mundo perdido. Estas son las aguadas existentes. ¿Y cuál fue la ciudad que construyó Hassan Chankawil y su hijo, por supuesto, Yikin Chankawil? Primero, la generación de comunicación a través de saqueos al interior de la ciudad, del centro del núcleo urbano con el resto de la ciudad, y claro, de la ciudad. Esta es la ciudad de Tikal,
de Jiquín Chancahuil, gracias a los esfuerzos de su padre y a lo que él en vida logró hacer. Jiquín Chancahuil alcanza la extensión de 16.5 kilómetros cuadrados de la ciudad, con una población estimada en los 70.000 habitantes, que para ese entonces, créanme, era una ciudad enorme, monumental. Vamos a tener el receso en este momento y, regresando, vemos la historia de Jiquín Chancahuil, un poquito de él.